Una madre humilde fue despedida por llevar a su hijo, pero el jefe millonario lo vio todo y no pudo quedarse en silencio. «Esto es completamente inaceptable, Esperanza», gritó Gabriela Vázquez, señalando con el dedo hacia Diego, quien se abrazaba a las piernas de su madre. «Este es un lugar de trabajo profesional, no una guardería». Esperanza sintió que el mundo se le venía encima. Ahí estaba, parada en medio del elegante piso del bufete Romero en Asociados, con su hijo de 8 años a su lado y los ojos de todos los empleados clavados en ella. Diego temblaba un poco, confundido por los gritos de la mujer que nunca le había dirigido ni una sonrisa. «Señora Vázquez, por favor, déjeme explicarle», suplicó Esperanza, manteniendo la voz calmada aunque su corazón latía como tambor. «Es una situación de emergencia, mi niñera». «No me interesan sus excusas», la interrumpió Gabriela cruzando los brazos con satisfacción. «Las políticas de la empresa son claras, no se permiten niños en el área de trabajo bajo ninguna circunstancia». «Pero mi mamá trabaja muy bien», intervino Diego con su vocecita temblorosa. «Yo no molesté a nadie, solo estaba dibujando». Gabriela le lanzó una mirada de desprecio, que hizo que Esperanza sintiera una furia protectora corriendo por sus venas. «Mira, niño, este no es lugar para ti. Tu madre debería haber pensado mejor antes de traerte aquí. Mi hijo se llama Diego y se portó mejor que muchos adultos que conozco», respondió Esperanza, apretando suavemente el hombro de su hijo. Lo que ninguna de las dos mujeres sabía era que desde su oficina del piso superior, Sebastián Romero observaba toda la escena a través de los grandes ventanales. Sus manos se cerraron en puños mientras escuchaba cada palabra cruel que salía de la boca de Gabriela. La mañana había comenzado como cualquier otra para Esperanza. El despertador sonó a las 5:30 y, como siempre, se levantó de inmediato para preparar el desayuno de Diego y alistar todo para otro día de trabajo en el prestigioso bufete, donde había demostrado ser indispensable durante 3 años, pero a las 6 de la mañana su teléfono sonó. «Esperanza, mi hija, perdóname», había dicho la voz de la señora Carmen al otro lado de la línea. «Mi hermana está en el hospital y tengo que irme a Puebla ahora mismo. No puedo cuidar a Diego hoy». El pánico se apoderó de Esperanza. Sin la señora Carmen, no tenía a nadie que pudiera cuidar a su hijo. Llamó desesperadamente a su hermana, pero vivía muy lejos y tenía su propio trabajo. Intentó con las vecinas, pero era demasiado temprano y todas tenían sus propias responsabilidades. «Mami, ¿qué pasa?», preguntó Diego, apareciendo en la cocina con su pijama de dinosaurios y los ojos todavía adormilados. «Nada grave, mi amor. Solo que la señora Carmen no puede venir hoy», le explicó Esperanza tratando de mantener la calma. «Tengo una presentación muy importante en el trabajo». Diego, que a pesar de sus 8 años, había desarrollado una madurez poco común debido a las circunstancias de su vida, se acercó a su madre. «¿Puedo ir contigo al trabajo? Prometo portarme súper bien». Esperanza sabía que no era la decisión correcta, pero no tenía alternativa. La presentación para el señor Romero era crucial, y faltar al trabajo no era una opción cuando cada peso contaba para pagar la renta de su pequeño departamento en la colonia Doctores. «Está bien, pero vas a tener que ser invisible, ¿de acuerdo? Vas a quedarte en una salita dibujando y leyendo, y no puedes hacer ni el más mínimo ruido». «Prometo ser como un ninja», respondió Diego con una sonrisa, haciendo reír a su madre a pesar de la preocupación. El viaje en metro hasta Polanco fue silencioso. Diego observaba por la ventana mientras Esperanza repasaba mentalmente su presentación. Al llegar al elegante edificio del bufete, instaló a su hijo en una pequeña sala de conferencias que sabía que no se usaría hasta la tarde. «Aquí tienes tus libros para colorear, tus crayones y tu lonchera», le dijo arreglándole el cabello. «Si necesitas algo, vienes conmigo muy quedito, ¿sí?» «Sí, mami, ve a trabajar tranquila». Durante 4 horas todo salió perfecto. Esperanza preparó documentos, atendió llamadas y hasta logró adelantar trabajo extra. Diego cumplió su promesa. Permaneció en silencio, coloreando y organizando algunos papeles que su madre le había dado para que se sintiera útil. Pero Gabriela Vázquez tenía el don de aparecer en los momentos menos oportunos. Cuando descubrió a Diego,
Sus ojos brillaron con una mezcla de triunfo y malicia. «A mi oficina, ahora», le ordenó a Esperanza. Y ahora estaban ahí, en medio del piso principal con todos mirando. «Queda despedida, efectivamente», declaró Gabriela con una sonrisa fría. «Puede recoger sus cosas y marcharse». Esperanza sintió que las piernas le temblaban, pero mantuvo la dignidad. «Señora Vázquez, llevo 3 años trabajando aquí sin una sola falta, sin una sola queja. Mi expediente es impecable». Su expediente ya no importa. Violó las políticas de la empresa y puso en riesgo nuestra imagen profesional. Diego tiró de la falda de su madre. «Mami, vámonos, no me gusta esta señora». Desde arriba, Sebastián observaba cómo Esperanza se inclinaba para abrazar a su hijo, cómo le susurraba palabras tranquilizadoras, cómo mantenía la compostura a pesar de la humillación. En 3 años trabajando en su bufete, nunca había visto a Esperanza perder la calma. Nunca había recibido una queja sobre su trabajo, y ahora la estaban despidiendo por ser una madre dedicada. Algo se removió en su pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Esperanza empacó sus pocas pertenencias personales en una caja pequeña, mientras Diego esperaba pacientemente a su lado. Los compañeros de trabajo la miraban con lástima, pero nadie se atrevía a contradecir a Gabriela. «Mami, ¿hice algo malo?», preguntó Diego cuando salieron del edificio. «No, mi amor. Tú te portaste perfecto», respondió Esperanza cargando la caja con una mano y tomando la mano de su hijo con la otra. «A veces las cosas malas pasan, pero vamos a estar bien». Mientras se alejaban por la elegante avenida de Polanco, ninguno de los dos sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Arriba en su oficina, Sebastián Romero tomaba una decisión que alteraría el destino de los tres. 2. La puerta del pequeño departamento se cerró con un sonido que a Esperanza le pareció más fuerte que nunca. Dejó la caja con sus pertenencias sobre la mesita de la sala y se sentó pesadamente en el sillón gastado que había comprado de segunda mano hacía 2 años. «Mami, ¿quieres que te prepare té?», preguntó Diego, acercándose con la seriedad de un adulto pequeño. Esperanza lo miró y sintió que se le partía el corazón. Su hijo, en lugar de estar jugando o viendo caricaturas como cualquier niño de 8 años, estaba preocupándose por ella. «Ven acá, mi amor», le dijo, abriendo los brazos. Diego se acurrucó junto a su madre y por primera vez en todo el día, Esperanza se permitió sentir el peso de lo que había pasado. Sin trabajo, con apenas 3,000 pesos ahorrados y la renta venciendo en 2 semanas, la situación era desesperante. «¿Sabes qué, mami?», dijo Diego, levantando la cabeza para mirarla. «Tal vez esto pasó porque algo bueno va a venir después». «¿Por qué dices eso?». «Porque ayer en la escuela la maestra nos contó de una mariposa que tiene que salir de su capullo. Se ve feo cuando está ahí adentro apretadita, pero después sale y es súper bonita y puede volar». Esperanza abrazó más fuerte a su hijo, preguntándose cómo había tenido la suerte de ser madre de un niño tan sabio. Mientras tanto, en su penthouse de Santa Fe, Sebastián Romero caminaba de un lado a otro de su sala, sin poder quitarse de la cabeza la imagen de Esperanza siendo humillada por Gabriela. Se sirvió un whisky, pero lo dejó intacto sobre la mesa de cristal. En 3 años observándola trabajar, nunca había visto a Esperanza llegar tarde. Nunca había escuchado una queja sobre su desempeño. Al contrario, había notado cómo resolvía problemas complejos con una eficiencia que muchos abogados con títulos de universidades caras no lograban. Había observado cómo se quedaba después de su horario para terminar proyectos importantes, cómo trataba con respeto a todos en la oficina, desde los socios hasta el personal de limpieza. Y hoy había visto algo más. Había visto a una madre protegiendo a su hijo con una dignidad que lo había impactado profundamente. Sebastián tomó su teléfono y marcó el número de su asistente personal. «Carmen, necesito que mañana a primera hora traigas el expediente completo de Esperanza Morales. Todo, evaluaciones, reportes de desempeño, comentarios de clientes. ¿Hay algún problema, señor Romero?». «Al contrario, creo que vamos a solucionar uno». Al día siguiente, Sebastián llegó temprano a la oficina. El expediente de Esperanza confirmó lo que ya sabía: evaluaciones excelentes,
comentarios positivos de clientes importantes, 0 faltas injustificadas en 3 años. Incluso había una nota del año anterior, donde un cliente específicamente había pedido que ella manejara su caso porque era la única que realmente entendía sus necesidades. A las 9 en punto, llamó a Gabriela a su oficina. «Buenos días, señor Romero», saludó Gabriela con su sonrisa calculada. «Espero que esté satisfecho con la manera en que manejé la situación de ayer. No podemos permitir que los empleados piensen que pueden traer a sus hijos al trabajo». Sebastián la miró fijamente por unos segundos antes de hablar. «Gabriela, quiero que me expliques exactamente por qué despediste a Esperanza Morales». «Bueno, ya se lo dije. Violó las políticas de la empresa al traer a su hijo al lugar de trabajo. Es completamente inapropiado y... ¿Revisaste su expediente antes de tomar esa decisión? No era necesario. La violación fue clara y... Su expediente muestra 3 años de trabajo impecable», la interrumpió Sebastián abriendo la carpeta. 0 faltas, evaluaciones excelentes, comentarios positivos de clientes. Ayer fue la primera vez en 3 años que tuvo una emergencia familiar. Gabriela se removió incómoda en su silla. «Señor Romero, entiendo que pueda parecer una empleada valiosa, pero las reglas son las reglas. Las reglas también incluyen el uso del criterio y la consideración de circunstancias especiales, algo que claramente no aplicaste. Yo solo protegía la imagen profesional de la firma. ¿O protegías tu ego?». Sebastián se inclinó hacia adelante. «He revisado las cámaras de seguridad, Gabriela. Vi cómo gritaste a una madre frente a su hijo de 8 años. Vi cómo disfrutaste humillándola públicamente». El rostro de Gabriela palideció. «También hablé con otros empleados. Parece que has tenido problemas con Esperanza desde hace tiempo. ¿Te molestaba que a pesar de no tener tu título universitario fuera más competente que tú? Eso no es... Yo nunca...». Gabriela Vázquez queda despedida por abuso de poder y creación de un ambiente laboral hostil. Tienes 1 hora para limpiar tu oficina. Mientras Gabriela salía de la oficina, pálida y temblorosa, Sebastián ya estaba planeando su siguiente movimiento. Esperanza había pasado la mañana enviando currículums por internet y haciendo llamadas. La mayoría de las empresas pedían referencias de su trabajo anterior y sabía que después de lo ocurrido, conseguirlas iba a ser difícil. «Señora Morales», le dijo la recepcionista en una de las oficinas que visitó, «veo que trabajó en Romero en Asociados. Es una firma muy prestigiosa. ¿Por qué dejó el trabajo?». «Fue una diferencia de criterios», respondió Esperanza tratando de sonar profesional. «Entiendo. Bueno, considerando que es madre soltera, tal vez debería buscar trabajos de medio tiempo. Es más realista». Esperanza salió de esa oficina sintiéndose más pequeña que nunca. ¿Realista? ¿Desde cuándo ser madre soltera significaba conformarse con menos? Cuando llegó a casa, Diego estaba haciendo la tarea en la mesita de la sala. Había preparado 2 vasos con agua y unas galletas en un plato. «Te preparé un snack, mami, como cuando estás triste en las películas». Esperanza se sentó junto a él y lo abrazó. «¿Sabes qué? Vamos a estar bien. Siempre hemos salido adelante, ¿verdad?». «Siempre», confirmó Diego, «porque somos un equipo súper fuerte». Esa noche, después de acostar a Diego, Esperanza se sentó a revisar sus gastos. Con los ahorros que tenía, podría pagar la renta de un mes más, pero después de eso, no quería ni pensarlo. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus cálculos desesperados. Era un número que no reconocía. «Bueno, señora Morales», habla Sebastián Romero. Esperanza casi se cayó de la silla. «¿El señor Romero? ¿El socio principal del bufete?». «Sí, señor Romero». «¿En qué puedo ayudarle?». «Me gustaría reunirme con usted mañana a las 10 de la mañana en el café Sanborns de Polanco. Tengo una propuesta que podría interesarle». Esperanza se quedó muda por unos segundos. «¿Una propuesta?». «Así es. ¿Puede asistir?». «Sí, por supuesto». «Perfecto. La espero mañana». Cuando colgó, Esperanza se quedó mirando el teléfono, preguntándose qué podría querer el hombre más poderoso del bufete con ella. ¿Sería para pedirle que no demandara por despido injustificado? ¿O sería algo completamente diferente? Por primera vez en 2 días, sintió una pequeña chispa de esperanza. El café Sanborns de Polanco
Bullía con la actividad matutina típica de un jueves. Esperanza llegó 5 minutos antes de la hora acordada, nerviosa y con el estómago revuelto. Había dejado a Diego con su hermana Rosa, quien finalmente había podido venir desde Nesa para ayudarla. Sebastián ya estaba ahí, sentado en una mesa cerca de la ventana. Esperanza casi no lo reconoció. En lugar del traje formal de siempre, vestía un suéter azul marino y pantalones de mezclilla que lo hacían ver más joven y accesible. «Señora Morales, gracias por venir», dijo él, levantándose cortésmente. «Por favor, siéntese». «Señor Romero», respondió Esperanza tomando asiento frente a él. «No sabía que usted me conociera». «Claro que la conozco, y antes que nada quiero disculparme por lo que pasó en el bufete. El despido fue completamente injustificado». Esperanza parpadeó, sorprendida por su tono personal y directo. «Agradezco sus palabras, señor Romero, pero no entiendo por qué». «Sebastián, por favor», la interrumpió gentilmente. «Y lo que no entiende es por qué me importa tanto, ¿verdad?» Esperanza asintió sin saber qué decir. «La verdad es que durante meses he observado su trabajo, su dedicación, su inteligencia, la forma en que resuelve problemas complejos. Es excepcional». Un calor extraño se extendió por el pecho de Esperanza. Nunca había imaginado que el señor Romero siquiera supiera su nombre completo. «Gracias, pero tengo una propuesta», continuó Sebastián, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Estoy iniciando mi propio despacho independiente, Romero Legal Solutions. Necesito una socia de confianza, alguien que maneje la parte operativa mientras yo me enfoco en conseguir clientes grandes». Esperanza sintió que se le secaba la boca. «¿Socia? El salario sería el doble de lo que ganaba en el bufete, más participación en las ganancias. Y por supuesto, tendría horarios flexibles para estar con Diego cuando lo necesite. ¿Usted sabe el nombre de mi hijo?» Sebastián sonrió por primera vez desde que ella lo conocía, y esa sonrisa transformó completamente su rostro serio. «Diego, 8 años, le gustan los dinosaurios y dibuja muy bien. El martes se portó mejor que muchos adultos que conozco». Esperanza se quedó sin palabras. ¿Cómo sabía tanto? «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Hay muchos abogados con más experiencia, con mejores títulos». «Porque usted es la persona más competente que he conocido», respondió Sebastián sin dudarlo, «y porque merece una oportunidad real». Durante las siguientes 2 horas, discutieron detalles del negocio. Sebastián había planeado todo meticulosamente. Una oficina en la colonia Roma Norte, cerca del metro para que fuera fácil llegar, horarios que le permitieran llevar y recoger a Diego de la escuela, e incluso un área pequeña con juguetes y libros para emergencias, como la que había causado su despido. «¿Pensó en todo esto por mí?», preguntó Esperanza, abrumada por la atención a los detalles. «Pensé en todo esto para usted», corrigió él suavemente, y en esas palabras había una ternura que ninguno de los dos podía ignorar. Esperanza sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido dormido durante años. La manera en que Sebastián la miraba, como si realmente la viera, no solo como una empleada, sino como una persona completa, la hacía sentir vulnerable y emocionada al mismo tiempo. «Hay algo más», continuó Sebastián. «No quiero que piense que esto es caridad. La he observado trabajar, Esperanza. Vi cómo manejó el caso Martínez cuando todos los demás se habían dado por vencidos. Vi cómo logró que la señora González confiara en nosotros después de que 3 bufetes la habían rechazado. Usted no solo es competente, es brillante». «Nunca nadie me había dicho eso», susurró Esperanza. «Entonces trabajó con las personas equivocadas». Por un momento, se miraron en silencio. Había algo en el aire, una conexión que ninguno de los dos esperaba, pero que resultaba innegable. «Acepto», dijo Esperanza finalmente. «Acepto ser su socia». «Nuestra socia», corrigió Sebastián. «Esto va a ser nuestro». Estaban discutiendo los últimos detalles cuando el teléfono de Sebastián sonó con insistencia. Él miró la pantalla y su expresión cambió completamente. «Disculpe un momento», murmuró contestando la llamada. «¿Carmen? ¿Qué pasa?». Esperanza no podía escuchar la conversación completa, pero vio cómo el rostro de Sebastián se tensaba con cada palabra. «¿Estás segura? ¿En mi oficina?»,
preguntó él pasándose la mano por el cabello. Está bien, ya voy para allá. Colgó y miró a Esperanza con una expresión que ella no supo interpretar. Esperanza, tengo que irme. Ha surgido una situación inesperada. ¿Está todo bien? Sí, bueno, es complicado. Sebastián se levantó apresuradamente. Mi asistente dice que mi exesposa está en la oficina. Acaba de regresar de París y quiere hablar conmigo. Esperanza sintió como si le hubieran echado agua fría encima. Exesposa. Sebastián nunca había mencionado haber estado casado. Por supuesto, vaya, dijo ella, tratando de mantener la voz neutra. Podemos terminar de hablar después. Sí, le llamo mañana para que vea la oficina y firmemos los papeles. Sebastián parecía genuinamente preocupado por tener que irse. Esperanza, esto no cambia nada de lo que hemos hablado, ¿de acuerdo? Por supuesto, mintió ella, con una sonrisa forzada. Sebastián se fue tan rápido que Esperanza se quedó sentada sola en el café, con 1000 preguntas en la cabeza. ¿Quién era esta exesposa? ¿Por qué había regresado justo ahora? Y sobre todo, ¿qué significaba esto para la propuesta que acababa de aceptar? El mesero se acercó con la cuenta, pero Esperanza apenas lo notó. Su mente estaba completamente concentrada en la expresión de pánico que había visto en el rostro de Sebastián al recibir esa llamada. Por primera vez en años, había sentido una conexión real con un hombre. Por primera vez, alguien la había visto no solo como una madre soltera luchando por sobrevivir, sino como una profesional valiosa, como una mujer completa. Pero tal vez había sido solo su imaginación. Tal vez los hombres como Sebastián Romero, con su éxito y su dinero, solo tenían espacio en su vida para mujeres como esa exesposa que regresaba de París. Esperanza pagó su café y salió del Sanborns con más dudas que certezas, preguntándose si realmente había encontrado una oportunidad o si acababa de complicar su vida de una manera que ni siquiera podía imaginar. 2. Una semana después, Esperanza estaba instalada en la nueva oficina de Romero Legal Solutions y tenía que admitir que era incluso mejor de lo que Sebastián le había prometido. El espacio en la Roma Norte era moderno pero acogedor, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural y, tal como había prometido, un rincón especial para Diego, con una mesita pequeña, crayones y libros. «Mami, este lugar está padrísimo», había dicho Diego el primer día explorando cada rincón. «El señor Sebastián realmente hizo todo esto para nosotros, para que yo pueda trabajar mejor, mi amor», había respondido Esperanza, aunque en el fondo se preguntaba lo mismo. Sin embargo, algo había cambiado desde esa tarde en el café. Sebastián seguía siendo profesional y cordial, pero la calidez que había mostrado durante su conversación parecía haber desaparecido. Se mantenía distante, llegaba temprano y se iba tarde, y sus interacciones se limitaban a lo estrictamente laboral. Esperanza trataba de concentrarse en el trabajo, y había mucho que hacer. Los primeros clientes estaban llegando, casos interesantes que requerían toda su atención, pero no podía evitar notar los cambios en el comportamiento de Sebastián. El miércoles de su segunda semana, mientras organizaba unos documentos, escuchó que el teléfono de Sebastián sonaba en su oficina contigua. La puerta estaba entreabierta, y aunque no tenía intención de espiar, no pudo evitar escuchar la conversación. «Patricia, ya te dije que no es buen momento», decía Sebastián con voz tensa. «Estoy ocupado con el nuevo despacho». Esperanza sintió un nudo en el estómago. Patricia, ese debía ser el nombre de la exesposa. No podemos hablar en mi departamento. No sería apropiado. Hubo una pausa larga. Está bien, nos vemos mañana para almorzar, pero solo para aclarar las cosas de una vez por todas. Esperanza se alejó de la puerta, sintiendo como si hubiera violado la privacidad de Sebastián, pero también con una sensación extraña en el pecho. ¿Por qué le importaba tanto con quién almorzara él? Al día siguiente, justo después del mediodía, una mujer elegante apareció en la oficina. Era alta, rubia, vestía un traje que claramente había costado más que todo el guardarropa de Esperanza y cargaba una bolsa de diseñador que Esperanza había visto en revistas pero nunca en persona. «Disculpe», le dijo la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vengo a buscar a Sebastián.
Soy Patricia Mendoza, Bueno, digamos que nos conocemos hace mucho tiempo. El señor Romero está en una llamada, respondió Esperanza, tratando de mantener un tono profesional. ¿Gusta esperarlo? Patricia miró alrededor de la oficina con una expresión que claramente decía que el lugar no cumplía con sus estándares. Así que esta es su nueva aventura empresarial, murmuró, dirigiendo la mirada hacia el rincón de Diego. ¿Y eso qué es? ¿Una guardería? Esperanza sintió que se le encendían las mejillas. Es un espacio para que los empleados puedan atender emergencias familiares cuando sea necesario. ¡Qué progresista!, dijo Patricia con un tono que claramente indicaba lo contrario. Supongo que son las nuevas tendencias en México. En París, por supuesto, mantenemos la vida personal y profesional completamente separadas. En ese momento, Sebastián salió de su oficina. Al ver a Patricia, su expresión se endureció. «Llegaste temprano», le dijo, sin el más mínimo rastro de alegría. «Quería conocer tu nueva oficina», respondió Patricia, acercándose a él, «y conocer a tu personal». La manera en que dijo personal hizo que Esperanza se sintiera diminuta. «Esperanza es mi socia de negocios», corrigió Sebastián firmemente. «Esperanza, te presento a Patricia. Patricia, ella es Esperanza Morales». Patricia extendió una mano perfectamente manicurada. «Un placer. Sebastián me ha contado... Bueno, en realidad no me ha contado nada sobre usted», dijo con una risa falsa. «Pero es interesante ver cómo ha decidido diversificar su equipo de trabajo». Esperanza no era tonta. Entendía perfectamente el mensaje detrás de esas palabras elegantes. «El placer es mío», respondió, estrechando brevemente la mano de Patricia. «Vámonos», le dijo Sebastián a Patricia, claramente incómodo. «Tenemos mucho de qué hablar». Cuando se fueron, Esperanza se quedó sola en la oficina, sintiéndose como si hubiera perdido una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando. Patricia era todo lo que ella no era: sofisticada, elegante, del mismo mundo social que Sebastián. Era obvio que había historia entre ellos, una historia que había durado lo suficiente como para incluir un matrimonio. Esa tarde, Diego llegó de la escuela con su energía habitual. «¿Dónde está el señor Sebastián?», preguntó, mirando hacia la oficina vacía. «Salió a una reunión de trabajo», respondió Esperanza. «¿Está enojado contigo? Porque últimamente casi no nos habla». La observación de Diego la golpeó como una bofetada. Si un niño de 8 años había notado el cambio en Sebastián, entonces era más obvio de lo que pensaba. «No, mi amor. Los adultos a veces tenemos muchas preocupaciones en la cabeza». «¿Te gusta el señor Sebastián?», preguntó Diego de repente, con esa franqueza brutal que solo tienen los niños. Esperanza casi se atraganta con su café. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque te pones triste cuando él no está aquí y te pones nerviosa cuando sí está. Como en las películas cuando la princesa está enamorada pero piensa que el príncipe no la va a querer porque ella no es rica». Esperanza miró a su hijo, asombrada por su perspicacia. «Diego, la vida real no es como las películas. ¿Pero sí te gusta?». Esperanza suspiró. No tenía sentido mentirle a Diego, que claramente ya había llegado a sus propias conclusiones. «Sí, me gusta, pero él tiene su propia vida, sus propios problemas, y nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro». «Yo creo que a él también le gustas», dijo Diego con la confianza de quien nunca ha dudado del amor. «Solo que está confundido, como cuando yo no entiendo las matemáticas, pero después lo entiendo todo». Esa noche, Esperanza se quedó despierta pensando en las palabras de su hijo. ¿Era posible que Sebastián sintiera algo por ella? ¿O simplemente había sido su imaginación durante aquella conversación en el café? Pero cuando llegó a la oficina al día siguiente y vio a Sebastián revisando papeles con la misma expresión distante de los últimos días, se dio cuenta de que tal vez Diego se equivocaba. Tal vez algunos príncipes ya tenían a su princesa, aunque hubiera estado viviendo en París. Las siguientes semanas trajeron una rutina tensa a la oficina. Patricia se había convertido en una presencia constante, apareciendo con cualquier pretexto. Almorzar con Sebastián, traerle café como en los viejos tiempos, o simplemente pasar a saludar
y quedarse horas charlando sobre París y los planes que tenía ahora que había regresado. Sebastián, tengo boletos para la ópera del viernes. Había escuchado Esperanza que le decía una tarde. Como a los dos siempre nos gustó Puccini. Patricia, ya hemos hablado de esto, respondía Sebastián, pero su tono no sonaba tan firme como antes. Esperanza trataba de mantenerse concentrada en el trabajo, pero era difícil ignorar las miradas condescendientes de Patricia cada vez que Diego aparecía después de la escuela. «Pobrecito», había comentado Patricia un día, viendo a Diego hacer su tarea en su rincón especial. «Debe ser muy difícil para él no tener una figura paterna estable». Esperanza había apretado los puños, pero se había mordido la lengua. No iba a darle a esa mujer la satisfacción de verla perder la compostura. El punto de quiebre llegó un jueves por la tarde. Esperanza estaba trabajando hasta tarde en un caso complicado cuando Diego llegó de la escuela. Había tenido un día difícil porque algunos niños se habían burlado de él por no tener papá, y estaba más callado de lo normal. «Mami, ¿puedo quedarme aquí contigo hasta que terminemos?», preguntó con voz pequeña. «Por supuesto, mi amor. ¿Está todo bien?». «Sí, solo quiero estar contigo». Diego se instaló en su rincón, dibujando en silencio mientras Esperanza trabajaba. Era uno de esos momentos donde su pequeña familia de dos funcionaba perfectamente, apoyándose mutuamente sin necesidad de palabras. Sebastián estaba en su oficina, también trabajando tarde cuando Patricia apareció sin avisar. Esperanza escuchó el ruido de tacones en el pasillo y levantó la vista. «Sebastián, mi amor», dijo Patricia con esa voz melosa que Esperanza había llegado a detestar. «Te traje la cena. Pensé que podríamos cenar juntos como antes». «Patricia, no puedo. Tengo mucho trabajo», respondió Sebastián desde su oficina. «Siempre tienes mucho trabajo, pero también necesitas tiempo para las cosas importantes de la vida». Patricia entró a la oficina principal y se detuvo al ver a Esperanza y Diego. «Oh», dijo con una sonrisa que parecía más una mueca. «No sabía que todavía estaban aquí». «Estamos terminando unos documentos importantes», respondió Esperanza cortésmente. Patricia miró a Diego con una expresión de desaprobación apenas disimulada. «¿No cree que es un poco tarde para que un niño esté en una oficina? Los niños necesitan rutinas estables, ambientes apropiados para su desarrollo». «Mi hijo está perfectamente bien», respondió Esperanza, sintiendo cómo la tensión crecía en su pecho. Por supuesto», dijo Patricia con condescendencia. «Solo que, bueno, es que esta mezcla constante de vida personal y profesional puede ser tan inapropiada. En París aprendí que los espacios de trabajo serios mantienen ciertos estándares». Diego levantó la vista de su dibujo, sintiendo la hostilidad en el aire. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por las palabras de Patricia que no entendía completamente, sino por el tono cruel con el que hablaba de él y su mamá. Algo se rompió dentro de Esperanza. Se levantó lentamente de su escritorio. «Diego, recoge tus cosas, nos vamos». «Mami, ¿hice algo malo?». «No, mi amor, tú nunca haces nada malo». Esperanza comenzó a guardar sus documentos con movimientos rápidos y decididos. Patricia la observaba con una sonrisa satisfecha. Sebastián salió de su oficina al escuchar el movimiento. «¿Esperanza? ¿Qué pasa?». Esperanza lo miró, y por primera vez desde que lo conocía no trató de ocultar lo que sentía. Había dolor en sus ojos, pero también una dignidad feroz. «Sebastián», dijo con voz temblorosa pero firme, «creo que es mejor que busque otra socia, alguien que encaje mejor con sus circunstancias actuales». «¿De qué hablas?». Sebastián miró confundido entre Esperanza y Patricia. «Alguien que no complique su vida con inapropiadas mezclas de lo personal y lo profesional», respondió Esperanza, mirando directamente a Patricia mientras repetía sus palabras. Diego se acercó a su madre, tomando su mano protectoramente. «No queremos estar donde no nos quieren, ¿verdad, mami?». Las palabras del niño cayeron como piedras en el silencio tenso de la oficina. «Diego, nosotros siempre somos bienvenidos donde hay gente buena», respondió Esperanza, acariciando la cabeza de su hijo. «Y no somos bienvenidos donde no la hay». «Esperanza, espera», dijo Sebastián dando un paso hacia ella. «No entiendo qué está pasando». «Lo que está pasando es que usted tiene que decidir qué tipo de vida quiere»,
respondió Esperanza, cargando su bolsa. Y nosotros no vamos a quedarnos donde somos un obstáculo para esa decisión. Patricia observaba la escena con una sonrisa triunfante, creyendo que había ganado la batalla. «Vamos, mi amor», le dijo Esperanza a Diego, dirigiéndose hacia la puerta. «¿Mañana regresamos?», preguntó Diego en voz baja. «No, mi amor. Mañana buscaremos otro lugar donde trabajar». Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Sebastián se quedó parado en medio de la oficina, mirando el rincón vacío donde Diego había estado dibujando. Sobre la mesita había quedado un dibujo. 3 figuras tomadas de la mano bajo un sol sonriente. Una mujer, un hombre y un niño pequeño. «Bueno», dijo Patricia rompiendo el silencio. «Supongo que ahora podremos hablar con tranquilidad sobre nuestro futuro». Pero Sebastián no la estaba escuchando. Estaba mirando el dibujo de Diego y sintiendo como si algo muy importante acabara de salir de su vida para siempre. Sebastián se quedó inmóvil por varios minutos después de que Esperanza y Diego se fueron, mirando el dibujo que había quedado sobre la mesita. Patricia seguía hablando sobre restaurantes y planes para el fin de semana, pero sus palabras se perdían en un murmullo de fondo. «Sebastián, ¿me estás escuchando?», preguntó Patricia tocándole el brazo. Él se apartó suavemente y caminó hacia el dibujo. Lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso. «Patricia, necesito que te vayas». «¿Perdón?» «Necesito que te vayas. Ahora». Patricia lo miró con incredulidad. «Sebastián, ¿qué te pasa? Acabamos de deshacernos de esa situación incómoda. Ahora podemos...» «¿Situación incómoda?». Sebastián la miró por primera vez con verdadera atención desde que había regresado de París. «¿Te refieres a Esperanza y Diego?». «Bueno, sí. Era obvio que esa mujer tenía ideas románticas sobre ti y traer a su hijo al trabajo todo el tiempo. Era muy poco profesional». Sebastián sintió como si estuviera viendo a Patricia por primera vez. ¿Cómo había podido estar casado con alguien tan fría, tan calculadora? «Patricia, Esperanza es la persona más profesional que he conocido. Y Diego es un niño extraordinario. Diego, Sebastián, por favor, solo es un niño problemático de una madre soltera que obviamente te estaba manipulando para...». «¡Basta!», gritó Sebastián, y Patricia dio un paso atrás, sorprendida. «No vuelvas a hablar así de ellos, nunca». «¿Qué te pasa? ¿Estás enamorado de esa mujer?». La pregunta flotó en el aire como una revelación. Sebastián se quedó callado, sintiendo cómo las piezas de un rompecabezas se acomodaban en su mente. «Sí», dijo finalmente, con una claridad que lo sorprendió. «Sí, estoy enamorado de ella». Patricia palideció. «Sebastián, no puedes hablar en serio. Somos de la misma clase social, tenemos la misma educación, los mismos gustos refinados. Esa mujer es una secretaria con un hijo. Esa mujer es mi socia. Es brillante, trabajadora, íntegra. Es una madre extraordinaria que ha sacado adelante a su hijo sola. Y es la persona más valiente que conozco». «¿Valiente? ¿Por qué valiente?». «Porque todos los días se levanta a pelear por lo que ama, sin importar cuán difícil sea. Porque protege a su hijo con una fiereza que jamás he visto. Porque a pesar de todo lo que ha sufrido, sigue siendo amable y generosa». Patricia lo miró como si no lo reconociera. «Esto es ridículo, es una infatuación pasajera. Regresé de París por ti, Sebastián. Podemos empezar de nuevo, viajar, vivir la vida que siempre quisimos». «La vida que tú siempre quisiste», corrigió Sebastián. «Yo nunca quise vivir escapando de un país a otro, evitando cualquier cosa real o significativa». «¿Y qué es real o significativo en jugar a la casita con una empleada y su hijo?». Sebastián caminó hacia la puerta y la abrió. «Patricia, esto se acabó. Lo nuestro se acabó hace mucho tiempo, solo que ninguno de los dos quería admitirlo. ¿Me estás corriendo por esa mujer?». «No. Te estoy pidiendo que te vayas porque finalmente entendí quién soy realmente y qué es lo que quiero en la vida». Patricia salió furiosa, azotando la puerta. Sebastián se quedó solo en la oficina, sintiendo por primera vez en semanas que podía respirar con libertad. Pero la libertad también trajo claridad, y la claridad trajo pánico. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había permitido que Patricia lastimara a Esperanza de esa manera?
¿Cómo había sido tan ciego? Tomó su teléfono y marcó el número de Esperanza. Fue directo al buzón de voz. El número que usted marcó no está disponible. Llamó 5 veces más. Todas fueron al buzón. Esa noche, Sebastián no durmió. Caminó por su departamento, pensando en todas las señales que había ignorado. La manera en que Esperanza lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta. La forma en que se iluminaba cuando él le sonreía. Cómo se había preocupado por él durante esas semanas tensas con Patricia. Y Diego, el niño que había dibujado a los 3 juntos como una familia. El niño que lo había aceptado desde el primer día con esa generosidad natural que solo tienen los niños que han conocido el amor verdadero. Los había perdido a ambos por cobarde, por no saber defender lo que realmente importaba. Mientras tanto, en su pequeño departamento de la colonia Doctores, Esperanza también pasaba la noche despierta. Diego dormía a su lado en la cama matrimonial que compartían y ella acariciaba suavemente su cabello. «Mami», murmuró Diego sin abrir los ojos, «¿por qué esa señora nos odiaba?» «No nos odiaba, mi amor. Solo, a veces los adultos nos complicamos mucho la vida». «¿Extrañas al señor Sebastián?» Esperanza sintió que se le cerraba la garganta. «Sí, lo extraño. Yo también. Era bueno con nosotros». «Era bueno con nosotros», confirmó Esperanza. «Pero a veces la gente buena toma decisiones que no esperamos. ¿Crees que nos va a buscar?» Esperanza miró hacia la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas. «No lo sé, mi amor, pero si no lo hace, estaremos bien. Siempre hemos estado bien, ¿verdad?» «Siempre», murmuró Diego acurrucándose más cerca de su madre. «But I hope he looks for us, mami. I hope he remembers we're a good team». «Yo también espero que nos busque», pensó Esperanza, pero no lo dijo en voz alta. En su lugar, abrazó más fuerte a su hijo y trató de imaginar un futuro donde el dolor que sentía en el pecho finalmente desapareciera. Lo que no sabía era que a unos kilómetros de distancia, Sebastián estaba planeando exactamente cómo iba a buscarlos. 3 años habían pasado desde aquella tarde que cambió sus vidas para siempre. El tiempo había sanado algunas heridas y fortalecido otras partes de sus corazones que no sabían que necesitaban crecer. «Mami, el señor García ya llegó con los documentos del caso Fernández», gritó Diego desde la recepción de Morales y Asociados, el despacho que Esperanza había construido desde cero, después de dejar la oficina de Sebastián. «Ya voy, mi amor», respondió Esperanza desde su oficina privada, terminando de revisar un contrato. A los 11 años, Diego se había convertido en una especie de asistente no oficial del despacho. Conocía a todos los clientes por su nombre, sabía organizar expedientes y tenía una habilidad natural para hacer que la gente se sintiera cómoda mientras esperaba. Esperanza había aprendido a valorar esa ayuda, pero más importante, había aprendido que no tenía que disculparse por ser madre trabajadora. Su despacho era pequeño pero próspero. 3 abogados trabajaban con ella y habían desarrollado una reputación sólida defendiendo casos de familias trabajadoras que otros bufetes consideraban poco rentables. Esperanza había descubierto que su verdadera pasión estaba en ayudar a gente como ella, madres solteras, trabajadores migrantes, familias que necesitaban a alguien que realmente entendiera sus luchas. «Señora Morales», le dijo el señor García, un hombre mayor que había venido a consultarla sobre un problema laboral. «Quería agradecerle. Mi hija finalmente va a recibir el dinero que le debían de su liquidación». «Me da mucho gusto, señor García. Su hija se lo merecía». Después de que el cliente se fue, Esperanza se quedó un momento en su oficina, mirando por la ventana hacia la calle bulliciosa de la colonia Roma Norte. Irónico que hubiera terminado estableciéndose a pocas cuadras de donde había estado la oficina de Sebastián. Durante estos 3 años, había pensado en él más veces de las que le gustaba admitir. Había escuchado rumores de que Romero Legal Solutions había cerrado poco después de que ella se fuera, y que Sebastián había regresado al bufete familiar. También había oído que Patricia había vuelto a París después de solo unos meses en México. A veces cuando caminaba por la zona, esperaba encontrárselo en algún café o restaurante,
pero nunca había pasado. «Mami», Diego apareció en la puerta de su oficina. «Ya terminé la tarea. ¿Puedo ayudarte con algo más? Ya hiciste matemáticas y español. Y ciencias. La maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestros héroes». Diego le mostró su cuaderno. «Escribí sobre Benito Juárez y sobre ti». Esperanza sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Sobre mí?» «Sí. Puse que eres mi héroe porque nunca te rindes y siempre me proteges. Y porque construiste este lugar para ayudar a otras familias como nosotros». Esperanza abrazó a su hijo, maravillándose de cómo había crecido. Ya no era el niño pequeño y tímido que se escondía detrás de sus piernas. Ahora era seguro de sí mismo, inteligente, empático. Un niño que había aprendido que una familia no se define por quien falta, sino por el amor que existe entre quienes están presentes. «¿Sabes qué? Vamos a cerrar temprano hoy», decidió Esperanza. «Vamos por unos tacos y después al parque». «¿En serio? ¿Un viernes?» «En serio. Mi héroe merece que celebremos». «¿Qué?» Mientras empacaban las cosas, el teléfono del despacho sonó. «Morales & Asociados, buenas tardes», contestó Diego con la profesionalidad que había perfeccionado. «Hola», dijo una voz del otro lado que hizo que tanto Esperanza como Diego se detuvieran en seco. «Habla Sebastián Romero. ¿Podría hablar con la licenciada Morales?» Diego miró a su madre con los ojos muy abiertos. Esperanza sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar en toda la oficina. Un momentito», murmuró Diego tapando la bocina. «Mami, es él». Esperanza se quedó paralizada por unos segundos. Después de 3 años, ¿por qué la llamaba ahora? Dile que ya nos íbamos, pero que puede venir mañana si es urgente». Diego destapó la bocina. «Señor Sebastián, mi mamá dice que si es urgente puede venir mañana porque ya nos íbamos». «Diego», dijo Sebastián, y en su voz había una emoción que no podía ocultar. «¿Cómo estás, campeón?» «Bien. Ya estoy en 6º de primaria y ayudo a mi mami en su despacho. Me da mucho gusto escuchar eso. ¿Sigues dibujando?» «Sí. Ahora dibujo mejor. Ya no se me salen de las líneas». Esperanza se acercó y tomó el teléfono suavemente. «Sebastián», dijo, sorprendiéndose de lo calmada que sonaba su voz. «Esperanza», respondió él, y en esa sola palabra había 3 años de arrepentimiento, esperanza y un amor que nunca había desaparecido. «¿Podríamos hablar?» Esperanza miró a Diego, quien le sonrió y asintió con entusiasmo. «Sí», dijo finalmente, «creo que podríamos hablar. ¿Mañana? ¿Te parece en el mismo lugar donde nos vimos la primera vez? El Sanborns de Polanco, a las 10. Ahí estaré». Cuando colgó, Diego se acercó a su madre. «¿Estás nerviosa, mami?» «Mucho», admitió Esperanza. «¿Pero es nervioso bueno o nervioso malo?» Esperanza lo pensó por un momento, sintiendo cómo una calidez familiar se extendía por su pecho. «Creo que es nervioso bueno, mi amor. Creo que es nervioso muy bueno». Esa noche, Diego y Esperanza cenaron tacos en el parque como habían planeado, pero ambos estaban distraídos, pensando en el día siguiente y en las segundas oportunidades que a veces llegan cuando menos las esperamos. Y en algún lugar de la ciudad, Sebastián Romero también cenaba solo, ensayando las palabras que había estado preparando durante 3 años, las palabras que esperaba que finalmente le dieran la oportunidad de construir la familia que había dibujado un niño sabio hacía tanto tiempo.